largo de estos últimos años hemos ido asistiendo a un cambio sustancial en nuestra forma de ver y de percibir a los animales de compañía en particular y a la naturaleza de forma general. Es innegable que lo que sentimos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra familia y las políticas públicas deberían ir encaminadas a satisfacer las necesidades de los animales y de los propios ciudadanos que conviven con ellos. La población, a lo largo de estos años, lo único que hemos visto son medidas coercitivas y represoras que afectan directamente a las familias multiespecie, sin tener en cuenta el daño y la tensión que producen dentro del hogar. Los instrumentos que se utilizan para los animales de compañía están dirigidos a dificultar su bienestar, pues no ha habido ningún plan ni ninguna política pública con el objetivo de minimizar el abandono, la erradicación del maltrato animal y su persecución, ni la intención de crear entornos amables en los que los animales pueden ser integrados en la vida cotidiana. Las medidas solamente van dirigidas a invisibilizar, reprimir, sancionar y matar. No se han hecho políticas de concienciación, de respeto, de protección, de gestión ética, ni nada que favorezca a los propios animales, a la convivencia vecinal ni a las propias familias multiespecie. Por lo tanto, podemos resumir estos años de gobierno municipal como los años de gobierno antibienestar animal, antiprotección animal y antiderecho animal, y en consecuencia como un gobierno que está en contra de la naturaleza y en contra de una parte importante de la ciudadanía. Desde Olesa Huerta tomaremos las medidas necesarias para adaptarnos a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades sociales. Sumem pel canvi, sense por. Vota Olesa Huerta.